que un circuito se encuentre en su estado activo, este tiene que estar sometido a una fuente de energía eléctrica, la cual proporcionará un cierto flujo de corriente y a su vez una cierta diferencia de potencial eléctrico entre los terminales para que estos funcionen. Si de cierta forma se logra un excitamiento de materia que haga que los electrones de un átomo vibren, se efectuarán entonces fenómenos químicos, luminosos, térmicos y hasta mecánicos, manifestándose la energía eléctrica. Para poder manipular este tipo de energía a nuestra conveniencia, es necesario el transformar las llamadas energías primarias, las cuales son energías naturales presentes en un ecosistema, como lo puede ser el viento, minerales, gas natural o bien generarla a partir de la energía mecánica, esta última siendo la más fácil de transformar, teniendo por consecuencia una energía secundaria de tipo eléctrica. La mayoría de gobiernos del mundo cuentan con centrales y comisiones que suministran y regulan el abastecimiento de energía eléctrica a lo largo de su territorio, las cuales dictan a su vez las reglas y limitaciones de uso para el consumidor final. Los elegidos parámetros de suministración eléctrica de la actualidad se remontan a un debate interno a finales del siglo XIX, donde se decidía cuál era la metodología ideal para proveer el servicio de corriente eléctrica en el mundo. Y, aunque Rumania fuera el primer país en contar con servicios eléctricos de alumbrado público, el gobierno americano estudiaba profundamente los sistemas de transmisión de energía eléctrica, en donde por un bando existía la idea del posible suministro a la industria mediante la corriente continua, defendido principalmente por el científico Thomas Alva Edison, y por otro lado la proposición de la corriente alterna, apoyada por las investigaciones de George Westinghouse y Nikola Tesla. Fue en 1886 donde se terminó por confirmar que la corriente alterna, al estudiarse como magnitud de onda, matemáticamente era más sencilla de describir debido a sus propiedades fasoriales, como la frecuencia, longitud de onda o la amplitud. Brindando infinitas posibilidades de manipulación, como el de transportar la energía eléctrica a grandes distancias con poca pérdida, o su gran facilidad de aumentar o disminuir su tensión por medio de transformadores, conduciéndose entonces una inminente decantación por la corriente alterna a escala global. Dependiendo del país en el que te encuentres, las magnitudes de onda de la corriente alterna son ligeramente diferentes, precisamente en la variación de la frecuencia y la amplitud de onda de la tensión eléctrica. Si decidimos consultar estos parámetros eléctricos, podemos retroalimentarnos en base a los anexos que ofrece la Comisión Electrotécnica Internacional, en los cuales se exponen los tipos de enchufe dependiendo del país, como también los valores de voltaje e intensidad de corriente máxima que se puede alcanzar, por ejemplo, en una red eléctrica domiciliaria. Si se dijo anteriormente que estamos partiendo de la base de considerar la tensión como una onda, entonces los valores de tensión que se muestran en la lista, ¿qué valor representarían de esta onda? Lo primero que podemos pensar es que estos valores dictados valen lo que la amplitud o el valor pico, pero no es así. Estos valores de tensión reflejados son calculados a partir del valor cuadrático medio de la onda, denominado también como RMS valor eficaz, el cual es un cálculo que se realiza a señales periódicas en el tiempo, en donde básicamente se establece un paralelismo entre cualquier tipo de corriente variable y continua, representado como una magnitud constante en el tiempo. Es por eso que los aparatos de medición reflejan este valor y no el valor de amplitud de onda, ya que si se decidiera medir este último, se nos mostraría un valor cambiante varias veces por segundo. Por medio del estudio del área bajo la curva de esta señal oscilante, podemos extraer la ecuación que representa el valor del RMS que consta en describir la integral del producto de la corriente y la tensión por su propiedad sinusoidal. Esto a su vez multiplicado por 1 dividido a 2pi o bien el periodo de la onda sinusoidal. Simplificando esta relación, tenemos que para pasar de hablar de la amplitud conocida de la onda, de corriente o tensión, basta con multiplicar el valor de amplitud por el recíproco de la raíz de 2pi.
Ahora bien, ya que conocemos el valor de tensión y las magnitudes de corriente alterna generadas por la fuente de energía eléctrica correspondiente a nuestro país, pasaremos a hablar de la fuente de alimentación, la cual es totalmente necesaria para que los circuitos funcionen, debido a que simplemente no podemos conectar directamente los terminales electrónicos comunes al receptáculo monofásico de la red eléctrica, ya que podríamos ocasionar que los elementos del circuito se dañen. Es entonces donde podemos introducir la fuente de alimentación como un sistema o dispositivo capaz de regular el valor de la corriente alterna suministrada, de manera que el valor de tensión entregado al dispositivo final es el ideal para que funcione, convirtiendo la señal oscilante de la corriente alterna a una corriente constante en el tiempo. Las fuentes de alimentación comúnmente las podemos encontrar en el interior de los cargadores de celular, en focos o tiras LED, fuentes de poder para PCs, refrigeradores, entre otros. Y la razón por la cual a veces son tan pequeñas es que su proceso de regulación está diseñado exclusivamente para un dispositivo en concreto. Sin embargo, existen diversas fuentes de alimentación que nos permiten variar a cierta medida las magnitudes eléctricas y alimentar a circuitos de todo tipo a la vez. Dependiendo de las exigencias de alimentación y arquitectura interna de las fuentes, estas se clasifican en fuentes de tipo lineal y de tipo conmutativa, las cuales básicamente obedecen a su misma función y objetivo, el cual es el de regular la corriente eléctrica, con diferencia de que la conmutativa ofrece más prestaciones en la entrega de señales limpias y moldeables. Pero para poder estructurar este tipo de fuente, primero se debe partir del concepto de fuente lineal. Como se mencionó anteriormente, a la fuente de alimentación la describiremos como un sistema, el cual lo podemos esquematizar por etapas, en donde cada etapa tendrá un proceso específico que proporcionará entradas y salidas consecuentes a la siguiente etapa, para así obtener la señal final. Como su nombre lo indica, esta etapa consiste en transformar la señal de tensión de entrada suministrada por la red eléctrica a un valor de onda distinto, modificándose la amplitud y manteniéndose la frecuencia, siendo el transformador el que se encargue de esta tarea. El principio en el cual se basa este dispositivo es el de la inducción electromagnética, que en términos prácticos se realiza por medio de devanados o inductores enrollados sobre un núcleo de hierro de alta permeabilidad, donde se traspasa el flujo magnético, teniendo por consecuencia un valor de onda distinto. Dependiendo del volumen de las láminas del núcleo y de las condiciones de los devanados, el transformador puede entregar diferentes valores de tensión RMS y distintos límites de corriente permitida. Aunque en la etapa anterior el transformador se haya encargado de disminuir la tensión a un valor de menor amplitud, este sigue descrito como una onda, y precisamente al tratarse de una onda, habrá momentos en el que el valor de la tensión tendrá valores negativos y positivos. Lo que se requiere con esta etapa es eliminar por completo estos valores negativos y no solo eliminarlos, sino pasarlos a valores positivos, creando la famosa onda pulsante rectificada.
El diodo rectificador, al ser un material semiconductor, nos permitirá frenar o dejar pasar el flujo de corriente según su dirección. Por ejemplo, si observamos este diagrama, podemos ver que cuando la tensión de la alimentación del circuito es negativa, el diodo impedirá el flujo de corriente eléctrica, mientras que en los momentos en los que la tensión tiene una dirección positiva, se activará el circuito. Al ver el gráfico en función del tiempo, podemos apreciar que en la señal se eliminan los valores negativos de la tensión y se dejan huecos en el tiempo en los que no existe señal alguna. A este procedimiento se le conoce como rectificación de media onda. Al científico Karol Polak se le ocurrió que para eliminar estos huecos vacíos había que construir el denominado ahora como puente de diodos o puente de Graetz, el cual permite que la señal de onda negativa se rectifique en su forma positiva inmediatamente terminado el primer semiciclo de la señal. Tenemos que considerar que el conectar esta rectificación en nuestro sistema ocasionará una ligera caída de tensión entregada por el transformador. Es por eso que dependiendo del tipo de diodo, tendremos que analizar sus características y magnitudes físicas en su hoja de datos, al igual que su capacidad de corriente máxima. Una vez teniendo nuestra onda pulsante en el sistema, lo siguiente será eliminar esta variación lo máximo posible hasta convertirla en una señal casi constante en el tiempo. A esta variación en el voltaje, ya sea de menor o mayor medida, se le conoce como rizado, el cual en esta etapa requerimos de disminuirlo lo mayor posible y de lo que precisamente se encargará el filtraje. La forma más sencilla de aplicar un filtro es conectando bancos de capacitores a la onda rectificada, construyendo así una fuente lineal capacitiva. Su trabajo es sencillo, consiste en suministrar corriente eléctrica al circuito cuando haga falta, tal como lo haría un depósito de agua, haciendo que el líquido nunca falte cuando existan fallas en el servicio. Ahora bien, estos condensadores determinarán su efectividad de filtraje dependiendo de su capacidad de almacenaje de carga, es decir, su capacitancia, medida en faradios. Mientras mayor sea su capacitancia, mayor será su capacidad de entregar una onda lo más pura posible, pero que de todos modos seguiría existiendo dicho rizado. Es por eso que lo ideal sería conectar en serie cargas resistivas que nos den una percepción menor de la variación, teniendo así un circuito RC. Si bien este proceso de cierta forma es efectivo y cumple con nuestras necesidades, existe otra manera un poco más costosa que la anterior, la cual sería conectar elementos inductivos como bobinas, sustituyendo las cargas resistivas, y además otro banco de condensadores en paralelo de la primera, teniendo así la adopción del llamado modelo pi, por su parecido a la letra griega, brindándonos un rizado casi nulo. Para esta demostración práctica optaremos por la estructura del circuito RC, debido a su sencillez y simplicidad. De esta forma tendremos que los únicos elementos activos encargados del filtraje serán los condensadores, que por obvias razones necesitamos saber su valor capacitivo para su aplicación en la fuente lineal. Para saber qué capacitancia escoger, tenemos que conocer previamente algunas magnitudes eléctricas que estarán presentes en nuestra fuente, como lo es la corriente, la frecuencia y la tensión de rizado final que deseemos que se suministre, una vez aplicado el filtraje capacitivo, obteniendo la siguiente relación. Es importante mencionar que el valor de corriente que tomamos en cuenta en la ecuación no necesariamente tiene que ser el valor máximo de corriente indicado en nuestro transformador, a menos de que todos los circuitos en los que trabajemos ocupen este valor. Para poder entender el valor adecuado de corriente e integrar en la ecuación, tenemos que considerar lo siguiente. Mediante esta ecuación podemos concluir que, mientras menor sea el flujo de corriente presente en el circuito alimentado, podremos tener un menor valor de voltaje de rizado teniendo presente un mismo valor capacitivo. Es decir, que si por ejemplo decidimos que nuestra fuente cuente con un filtraje de 4700 microfaradios y queremos que el rizado de voltaje sea menor que 1 voltio de amplitud,
Tendremos que asegurarnos que la corriente de la alimentación sea siempre menor a 300 miliamperios, teniendo así una onda medio pura y capaz de nombrarse corriente continua.